es uno de los problemas mayores de los creyentes de hoy en día, que tienen un gran potencial, tienen un gran ministerio, pero no están en vigilia, no están vigilando, no están guardando, no están cuidando con temor y temblor ese llamado, ese ministerio que Dios ha puesto en su mano. Y usted se preguntará, hermano Miguel, ¿cómo yo puedo guardar ese ministerio? ¿Cómo yo puedo guardar ese llamado, esa asignación? Jesús le dice a los discípulos: velad y orad para que no entres en tentación. Una cosa es velar y otra cosa es orar. Ahora es la hora. Un consejo, un mensaje con Miguel Peralta antes de caer la noche. Dios le bendiga, familia, que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Quien le habla, como de costumbre, su hermano Miguel Peralta, en su espacio Antes de Caer la Noche. Hoy quiero compartir un tema de suma bendición con cada uno de ustedes, y es acerca de la tentación. ¿Cómo evitar caer en tentación? O cómo evitar caer en pecado. Muchas personas me han escrito y me han preguntado: ¿cómo puedo permanecer? ¿Cómo puedo tener una vida conforme al agrado o conforme a la voluntad de Dios? Y hoy vamos a leer un pasaje de la palabra que se encuentra en Mateo capítulo 26, a la altura del verso 41. Dice lo siguiente: velad y orad para que no entre en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mira, me gusta esta palabra y usted lo puede leer de la forma que a usted mejor le parezca, a partir del verso 41 en adelante del mismo pasaje o del mismo capítulo 26 de Mateo. Velad y orad para que no entres en tentación. Es una herramienta de que Jesús le está dando a los discípulos de cómo mantenerse en lo que es el camino, de cómo mantenerse en la verdad y en la rectitud, lo que es el evangelio de Jesús. Nosotros, como miembros o como hijos del Señor, hemos perdido este principio, el velar. ¿Qué es la palabra velar? La palabra velar tiene que ver con guardar, tiene que ver con cuidar, tiene que ver con un vigila. Alguien que vigila, alguien que está al acecho de cualquier cosa que se puede manifestar o que se esté manifestando. Y creo que es uno de los problemas mayores de los creyentes de hoy en día, que tienen un gran potencial, tienen un gran ministerio, pero no están en vigilia. No están vigilando, no están guardando, no están cuidando con temor y temblor ese llamado, ese ministerio que Dios ha puesto en su mano. Y usted se preguntará, hermano Miguel, ¿cómo yo puedo guardar ese ministerio? ¿Cómo yo puedo guardar ese llamado, esa asignación? Jesús le dice a los discípulos: velad y orad para que no entres en tentación. Una cosa es velar y otra cosa es orar. Orar es cuando estás conectado con el Señor. Y sabemos que la oración es un diálogo entre dos o más personas. Cuando oramos, dialogamos con el Señor. Y cuando dialogamos con el Señor, descubrimos cosas importantes acerca de nuestra naturaleza que Dios nos la revela. Y en esa revelación que Dios nos da acerca de quiénes somos nosotros y acerca del propósito que tiene Él para con nosotros, es lo que nos alinea a poder establecer, a poder cumplir lo que es el sueño de Dios en nuestra vida. Hoy en día tenemos una generación que habla mucho de Dios, pero no dialoga con el Señor. Y Mateo 6:6 dice: y ustedes, cuando vayan a orar, entren en sus aposentos, y su Padre que ve en secreto lo recompensará en público. Es decir, que dialogar o conversar con el Señor era algo muy importante, que los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, enséñanos a orar como también oran los discípulos de Juan. La oración era algo esencial para el ministerio. La oración era algo esencial para el llamado que tenemos de parte de Dios. Y nos da
un poco de pena y un poco de vergüenza al ver la generación de hoy ignorar lo que es este principio, oración. Tener un diálogo, tener una comunicación con el Eterno. Si nos vamos a la Escritura, veremos cómo Jesús subía, aleluya, a cierta hora, pero también descendía, alabados al Señor, a la tercera, a la cuarta vigilia de la noche. Es decir, descendía en la madrugada, pero cómo operaba el poder de Dios, cómo operaban los milagros con el Señor cuando Él estaba orando. La oración hará varias cosas en su vida y quiero mencionar las tres de ellas. Lo primero que la oración va a hacer es que la oración te va a dimensionar. La oración te va a mover del estado que tú estás a otro estado. La oración, lo segundo que va a hacer, te va a posicionar. Aleluya, te va a quitar la vida putrefacta, la vida miserable, la vida que tú estás viviendo que no hay en ella provecho. Cuando entras en oración, la oración te va a posicionar en el estado original que Dios te quiere llevar. Y es importante decir la tercera. La oración te dará confianza. El que ora mucho está confiado. El que ora mucho no se turba. El que ora mucho no hay aflicción para su alma ni para su corazón. El que ora mucho tiene una confianza y una convicción de que hay un Dios todopoderoso, capaz de bendecirle, capaz de restaurarle, capaz de romper todo argumento, toda acechanza del enemigo y establecerlo. Por eso Jesús le dice: velad y orar para que no entre en tentación. Si usted no vela ni tampoco ora, usted es un candidato a ser tentado. No solo a ser tentado, sino a caer en la tentación, porque tenemos personas que son tentadas. Tenemos personas que de Satanás día tras noche le tira dardos, saetas para que caigan de la gracia, de la presencia y de la voluntad de Dios, y ellos no caen. Aleluya. ¿Por qué? Porque están en oración y están velando. Y usted dirá: ministro, entiendo que orar es bueno. Entiendo que tengo que hablar con Dios, pero ¿dónde entra velar? ¿Por qué tengo que velar? La Biblia habla en Ezequiel acerca de la atalaya, del profeta, del vigila. El atalaya no era simplemente la voz de Dios. El atalaya estaba en la cúspide, estaba en la parte más alta del palacio o de la ciudad. Pero ¿para qué estaba la atalaya ahí? El atalaya estaba ahí con un solo objetivo. Y es que cuando el enemigo venía de lejos con su batallón o venían emisarios, el atalaya tocaba trompeta. El atalaya daba aviso. El atalaya, el vigila, anunciaba a los guardias o al rey o a quien estaba en el pueblo, en la ciudad, que venía mal para el pueblo. Y ellos ya percibían. Nada lo agarraba al acecho. Nada lo agarraba imprevisto. Nada lo agarraba sin ellos estar preparados. Por eso Dios dice: velad, aleluya. Siempre estar ahí al acecho, porque Satanás no dormirá para hacerte caer, profeta. Satanás no dormirá para hacerte caer, evangelista. Satanás no va a dormir para hacerte caer a ti, levita, salmista, a ti, tañador. Satanás día tras noche, pastor, se levantará en tu contra para hacerte caer. Pero si estás vigilando, si estás ahí al acecho, no habrá diablo, Ukaya Sama, Alelima Soyoko Atoma Llama, que podrá destruirte. Y siento que le estoy hablando a un pastor ahí, un pastor que está abatido, un pastor que está cansado, sin fuerza, un pastor que no puede seguir más. Dice Dios: vela y ora. Alabado sea el Señor. Las tentaciones te van a rodear, claro que sí. El diablo te va a atacar, ¿cómo que no? Pero si estás velando y orando, el diablo no podrá entrar. Si estás velando y orando, el diablo no tiene parte ni
principio en tu vida, ni principio en tu casa, ni principio en tu familia. Por esto este principio de hoy de velar, alguien tendrá que agarrar esa palabra. Alguien tendrá que dormirse esta noche y decir: yo y mi casa vamos a orar, pero sobre todo vamos a velar. Porque ¿de qué sirve tener provisiones y que no haya alguien que guarde tus provisiones? Dios te dice: antes de tener provisión, búscate a alguien que guarde tu provisión. Por eso la Biblia enseña algo muy fuerte, que el ángel de Jehová acampa. La palabra acampar es hacer tienda en un lugar específico. ¿Sabe qué dice Dios? Que el ángel de Jehová, aleluya, hace campamento, hace tienda a nuestro alrededor, que siempre está al acecho, siempre está en vigila, para que nadie os no haga daño, para que nada pueda penetrar en nuestra casa y en nuestras vidas o en las vidas de nuestra familia. Y se lo voy a tener que gritar a alguien: a la Sayakima. Alabado sea el Señor. Si aprendes a velar y a orar, vas a entrar en dimensiones de gloria. Los próximos días serán días de gloria. Los próximos días serán días de expansión. No sé a quién le estoy gritando esto. Te estoy hablando a ti que orabas, que ya no estás orando. Te estoy hablando a ti que ayunabas, que ya no estás ayunando. Tú que pasabas horas y noches con Él, madrugadas con Él, y ya no lo estás haciendo. Te estoy motivando otra vez a que vayas a velar, a que vayas a orar, a que entres en profundidades poderosas. Porque si velas y oras, no vas a caer en tentación. El diablo te va a zarandear, pero no te mortificará. El diablo te atacará, pero no te moverá. El diablo levantará calumnia sobre ti, pero a ti no va a llegar. Así que dobla tu rodilla, mamá. Así que dobla tu rodilla, papá. Así que dobla tu rodilla, mi hijo lindo. Porque si dobla tu rodilla, Dios se pondrá de pie. Le dirá el diablo a los secuaces, a los enemigos, a los petroces, que no pueden contra ti. Porque el que te llamó es fiel y verdadero. Recuerda, velad y orad para que no entres en tentación. Si has llegado al final de esta palabra, por favor, suscríbete, activa la campanita, compártelo con alguien. Y sobre todo recuerda que velando y orando es como tú no vas a entrar en tentación. Así que Dios te bendiga. Y esto fue antes de caer la noche. Shalom.